Bien, hermano. Bien, hermano, buenas noches. Disculpen por la tardanza, no había manera de ingresar. Bien, vamos a continuar con la clase de religiones y sectas. Hoy vamos a ver lo que es el judaísmo y más adelante veremos lo que es hinduismo, islamismo y cristianismo. Vamos a ver esas cuatro grandes religiones. Y vamos a tratar de ver sus sectas de cada uno, porque cada religión va a tener su secta. Así es que vamos a verlo uno por uno más adelante. Primero vamos a ver lo que es el judaísmo. Antes vamos a orar, hermano. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, por permitirnos reunirnos para ver este tema tan interesante, Padre Dios, que se relaciona con el pueblo que tú has escogido, y que Padre Dios está haciendo su trabajo juntamente con la iglesia acá en la tierra, y queremos que tú estés obrando también tanto como obras en ellos, obra en la iglesia tuya, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches con todos. Hoy vamos a tratar lo que es el tema del judaísmo. Buenas noches, Alberto, Cristina, Guillermo, Justo, Ketty, María, Maruja, Miguel, Nicole, Oscar, Tomasa y Alex Padilla. Buenas noches. Bien, hermano, este tema es amplio. En realidad es tratar una cultura de aproximadamente 4000 años, ¿no? Son 2000 años que hemos pasado desde el cristianismo, pero el judaísmo viene más atrás, son 2000 años más o menos. En realidad los judíos están contando algo del año 1700 y tantos. No, perdón, ellos están en el año 6000 y tantos, casi llegando al 6000, 5800, algo así. Están llegando ya al año 6000 ellos. Es otra cultura, pero la realidad es que nosotros salimos del judaísmo. No solamente nosotros, ¿ah? A pesar de que es una religión que, como hemos visto la semana pasada, tiene una minoría entre las grandes religiones, pero es la más importante de todo. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque de ella se desprenden religiones como el cristianismo, el islamismo, ¿no? Que son religiones también eh, con muchos adeptos en la actualidad. Y es que ellos no hacen mucho proselitismo. En realidad el judaísmo crece más por los hijos, o sea, por la descendencia, ¿no? Ellos educan a sus hijos para que sigan el judaísmo, pero no buscan adeptos, no hacen proselitismo como el cristianismo o como el islamismo. Entonces es una cultura muy, muy importante dentro de las religiones mundiales, ¿no? Conocer la historia del judaísmo es muy amplio, es amplísimo. Eh, Como cristianos, nosotros ya tenemos un bagaje de historia judía. Sabemos de que es parte de la religión abrámica o de la religión mosaica, ¿no? Que es más o menos Abraham 2000 años atrás, a quien se le promete un hijo de su esposa que era estéril. De ese hijo, Dios le promete que van a salir naciones, reyes, y le da la promesa de la herencia de Canaán, ¿no? Los judíos en Canaán, los israelitas, perdón, los ya ahora hijos de Israel, hijos de Jacob, eh, van a llegar a la tierra de Canaán, y ustedes saben que ellos van a tener 12 tribus, ¿no? Se va a incorporar la tribu de José con sus dos hijos, ¿no? Manasés y Efraín.
Entonces, en realidad va a haber 13 tribus. Si se agregan dos más con José, van a haber 13 tribus. Sin embargo, una tribu va a ser sacada de entre la herencia de Canaán, que va a ser la tribu de Leví. La tribu de Leví va a ser consagrada para el sacerdocio. Entonces, ahí sí la tierra se va a repartir en 12, incluyendo los dos hijos de José. Más adelante va a haber una monarquía, empezando con Saúl, David, quien va a extender la nación de Israel, va a tener la más grande extensión del territorio en su gobierno. Luego va a venir Salomón, su hijo, que va a dividir el imperio en dos, ¿no? Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Ahí va a haber una invasión al norte, más o menos en el año 600, por los sirios antes de Cristo, y se van a dispersar las 10 naciones del norte por el mundo. Va a haber una combinación. Luego los sirios van a vivir en la parte norte y van a surgir los samaritanos, ¿no? Que eran despreciados por los judíos porque no eran una raza pura, no eran la mezcla de algunos judíos, de algunas de las 10 tribus que habían quedado en la parte norte con los sirios. Y sin embargo, en la parte sur queda el reino aún davídico, ¿no? De la dinastía davídica, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por eso es que esa región se va a llamar, es las únicas tribus que va a permanecer hasta el tiempo de Jesucristo. Las otras 10 tribus se perdieron. Esas dos tribus al final van a ser asimilados solamente en en un solo tribu, que es la tribu de Judá, ¿no? Que también va a tener un exilio. Ustedes saben que vienen los babilonios, se lo llevan al exilio en Babilonia, en Persia, y después de 70 años van a regresar a reconstruir su templo que había sido destruido, ¿no? Ese grupo que va a regresar a su tierra se va a llamar hasta el tiempo de Jesús y hasta la actualidad se van a llamar los judíos, ¿no? Como conocemos nosotros judíos, literalmente, porque es la única tribu que ha permanecido después de los exilios. Por eso conocemos solamente como judíos. En realidad, el judaísmo tiene raíz hebrea, ¿no? Y su nación era Israel, solamente que solamente han quedado una tribu, que es la tribu de Judá. Las otras 10 tribus han sido esparcidos por en el mundo el año 600 antes de Cristo. En el tiempo ahora hay promesas en la Biblia, hablan de promesas que en los últimos tiempos se van a reunir tanto la tribu de Judá como como las tribus dispersas de Israel, ¿no? Hay promesas de que en algún día el Señor iba a retornar a todas las tribus que habían sido esparcidas. La Biblia dice que Dios los va a traer de todas las naciones y los va a reunir nuevamente en su nación prometida por Dios, ¿no? La Biblia dice que la tierra de Canaán es una herencia eterna de Abraham, ¿verdad? ¿No? Es una herencia eterna de Abraham. O sea, el Dios le prometió Canaán a Abraham y a su descendencia. Eso es una promesa eterna, es un pacto eterno con Abraham, ¿no? Incluso da la extensión de la nación. Ustedes busquen en el Génesis cuando dice vendrá desde Egipto y el norte hasta tal lugar, del este hasta tal lugar, hasta el oeste. Hay toda una dimensión en la promesa de Dios. Es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Más que todo con Abraham y los patriarcas. Y después, para el liderazgo, Dios hizo un pacto con David. O sea, solamente descendientes de David pueden tomar el liderazgo en las tribus
de Israel o ahora en los últimos tiempos en la nación de Israel. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Por eso ellos están esperando su Mesías descendiente de David, ¿no? Entonces, es toda una historia. Ahora, imagínense, desde el tiempo de Jesucristo hasta la actualidad, también hay otra historia. Nosotros conocemos eso, historia antigua de Israel, porque leemos el Antiguo Testamento, pero de Jesucristo hacia adelante son 2000 años que también hay una historia para el judaísmo. Sabemos que en el año 70 Jerusalén es invadida por los romanos, salen son expulsados de Jerusalén, destruyen el segundo templo. Tito es quien invade Jerusalén en el año 70 después de Cristo, profetizado por Jesucristo, por si acaso. Jesucristo profetizó que no iba a quedar piedra sobre en el templo de Jerusalén. Jesucristo lloró, ¿no? Sí, ¿cuántas veces lloró sobre las piedras del templo de Jerusalén? Si hubieras sabido el día de tu visitación, decía, ¿no? Eh, el Señor lloraba porque sabía lo que iba a pasar con Jerusalén. Solamente han quedado beduinos o algunos nómadas ahí en Jerusalén, que se les llama también judíos, eh, tienen un nombre ellos, pero bueno, son judíos nómadas, así como nosotros tenemos culturas muy antiguas en el Perú, ¿no? En zonas muy lejanas. De la misma manera, en el pueblo de Israel hay beduinos, descendientes de judíos muy antiguos, que viven eh, dando, caminando por el desierto de Israel, ¿no? Eh, Ahora, los judíos se han esparcido por todo el mundo, desde la expulsión de los romanos. Han ido hacia Rusia, han ido hacia Asia, hacia Persia, incluso hay evidencia de presencia judía en China y en Japón. Hay evidencia de judíos en África. O sea, hay judíos chinos, hay judíos africanos, hay judíos europeos, hay judíos o sea, con esa nacionalidad. Dicen que el judaísmo no es una raza. Algunos dicen, los judíos es una raza. Ellos dicen, no, no es una raza. Eh, Porque si fuera una raza, no tendría que haber pues judíos alemanes, judíos españoles, judíos chinos, judíos japoneses. Entonces no tiene que ver con la raza, sino tiene que ver con su descendencia, con su eh, eh, con su familia. Son familias que han guardado su cultura, sus prácticas, sus creencias, ¿no? Eh, Ahora, nosotros conocemos a la práctica judía como judaísmo. O sea, el judaísmo en realidad tiene que ver con muchos elementos de su cultura, tiene que ver con su lengua, con el idioma. Se conoce literalmente que los judíos han reavivado su idioma de aproximadamente 2000 años atrás, ¿no? Lo que algunos creían que era una lengua muerta. ¿Cómo es que se ha mantenido esa lengua? Precisamente de padres a hijos. Aún cuando ellos vivían, por ejemplo, en Rusia o en Alemania perdón, o en América, los judíos
siempre han hablado, han enseñado a sus hijos el idioma bíblico o el idioma de lo que ellos llaman la Tanaj judía, ¿no? O sea, para transmitir sus creencias, para transmitir su cultura, para transmitir su historia, los judíos han usado siempre su idioma nacional o su idioma que han heredado de antaño, ¿no? Y ha sido el hebreo. Por eso las prácticas judaicas, tanto en Europa como en América, siempre van a tener escrituras hebreas antiguas o como nosotros decimos arameas, ¿no? En algunos casos. Cuando celebran su Bar Mitzvah, por ejemplo, ahí el niño tiene que leer una porción de la Torá en el idioma hebreo, tal como ha sido heredado. Eso en todo lugar. Por eso es que los padres siempre han enseñado a sus hijos el idioma hebreo, en todo lugar. Cuando han estado en Alemania, incluso cuando han estado los judíos, cuando han estado presos por el nazismo, practicaban las oraciones y las lecturas de sus rezos en hebreo, ¿no? Por eso es que el idioma se ha mantenido. Ahora, ya no tenían templo, obviamente, ya no practicaban los sacrificios que practicaban en el tiempo de Jesucristo, incluso antes, ¿no? Porque el templo destruido, ellos tienen la promesa de la construcción de un tercer templo en los últimos tiempos por el Mesías que va a venir en los últimos tiempos. Aún ellos están creyendo que el Mesías en algún momento se va a levantar de entre el pueblo, va a reunir a todos los judíos de todas las naciones, va a pelear, va a hacer las guerras de parte de Dios para la liberación de todos los judíos, luego va a traer una paz mundial, posteriormente va a levantar el templo, etcétera. Esas son las ideas que tiene el judaísmo con respecto al Mesías. Entonces, ellos están en esa espera, ¿no? De la llegada del Mesías. Con otras ideas, obviamente, que la que tiene el cristianismo. Ahora, el pueblo judío ha sido objeto de persecuciones en toda su historia después de la venida de Jesucristo. O sea, antes de la venida de Jesucristo también han tenido luchas, ¿no? También en las diásporas, ¿no? En los exilios, claro, han tenido luchas con imperios de su época, pero después de Jesucristo, los judíos que han estado esparcidos por el mundo también han sufrido persecuciones. En momentos hacían pacto, por ejemplo, con el Imperio Romano, el judaísmo tenía un pacto, por eso incluso algún emperador romano que había tenido intenciones de casarse eh, con un familiar de la nobleza judía, ¿no? Creo que era Tito, el mismo que había invadido Jerusalén, se había enamorado de una judía hermana de, creo, Herodes Agripa, si no me equivoco. Entonces, de esa manera los judíos también hacían pacto con los imperios. En la Edad Media, los judíos habían hecho tratos, por ejemplo, con los reyes rusos, con los reyes en Europa, incluso hasta con el cristianismo, y incluso judíos habían hecho pacto con árabes. Por eso en la Edad Media los judíos vivieron en esas diferentes regiones por, por los pactos que hacían con los reyes de esa época. Entonces los judíos han hecho pacto con los islámicos y entonces han vivido en las tierras islámicas sin ningún problema por algún tiempo. Han tenido muy buenas relaciones los judíos con los islámicos, por si acaso. Por eso es que sale de ahí el islamismo, pues, ¿no? Porque en esas tierras, en ese tiempo, eh, permitían, pues, esa relación entre el judaísmo y el islamismo.
En la parte europea, el judaísmo había hecho pacto también con el cristianismo. En ambos siempre los presionaban al judaísmo a convertirse a tanto. Ha habido muchos poetas, muchos escritores judíos que les obligaron a asimilarse al islamismo. De la misma manera, en Europa han presionado a los judíos para que se conviertan al cristianismo. Hay historia de evidencia de que obligaban a los judíos a someterse al cristianismo. Y eso, la rigurosidad, la identidad judía, el nacionalismo judío era tal que a veces ellos renunciaban a esas propuestas de cambio de religión. Y por eso que el judaísmo ha sido perseguido en muchos países, en Europa, en Rusia los perseguían, como habían cristianos también alrededor del mundo, los cristianos perseguían a los judíos. El judaísmo tiene mucho, a ver si se puede decir, un poco de temor al cristianismo, porque el cristianismo en toda la Edad Media ha perseguido al judaísmo de parte de la Iglesia Católica romana, de parte de la Iglesia bizantina. Los bizantinos, los rusos también han perseguido al cristianismo. Creo que tampoco no, había mucha persecución por parte de los árabes. Los árabes la han perseguido ya ah, ahora en estos últimos tiempos, pero antes no había, los árabes trataban muy bien a los judíos. Eh, Entonces, por su religión, los judíos han sido perseguidos a nivel mundial en todos los tiempos. También por su, a ver, ¿cómo se dice eso? Eh, eran eh, los judíos bien amantes de su cultura, eran bien diferentes a los demás y se separaban de los demás también. Tenían su propia comida, tenían su propia vestimenta, tenían su propio idioma, tenían sus propias fiestas. Entonces, por esa forma de vida que tenía el judaísmo eh, y por esa forma tan separada de vivir de otras culturas, a pesar, porque tenían que hacer pacto para que no los persigan, por esa forma tan diferente de vivir, eran perseguidos. Ahora, la Biblia, hablando del judaísmo o del pueblo escogido de Dios y de la iglesia, la Biblia habla en Apocalipsis, da una imagen, le mostró una imagen a Juan el Bautista, ¿no? Perdón, a Juan el Evangelista. En la imagen que vio Juan dice, en un momento vio una mujer, ¿no? Eh, que tenía dos estrellas paradas sobre la luna y tenía dos estrellas, dice, ¿no? Y estaba a punto de dar a luz, dice Apocalipsis, si no me equivoco, Apocalipsis 3. Y dice que de repente también Juan vio un gran dragón. Estaba listo para devorar al niño que iba a nacer. Pero la Biblia dice que una vez que nació el niño, fue arrebatado para Dios para que luego reine, ¿no? Para que se siente en un trono y reine sobre el mundo. Nosotros no necesitamos hacer mucha hermenéutica para saber a qué se está refiriendo Juan. Se está refiriendo a la nación de Israel, se está refiriendo al niño que iba a nacer, a Jesús, que va a reinar después como Mesías, ¿no? En todo el mundo. Y dice que fue arrebatado para Dios. Y dice que protegió Dios a la mujer. Cuando el dragón iba a atacar a la mujer, Dios protegió y llevó, dice, a la mujer al desierto para que sea guardado por tantos días, ¿no? Hasta el final. El dragón, al ver que la mujer había sido escondida en el desierto, dice que ahora persiguió a todos los que guardaban los mandamientos de Jesucristo, a la iglesia.
O sea, si nosotros entendemos esa visión de manera ah, consensuada, podemos entender que la mujer es Israel, el otro grupo que guarda los mandamientos de Jesucristo es la iglesia, y quien persigue a ambos grupos es Satanás. Satanás ha querido destruir al pueblo de Dios, a la nación de Israel, al pueblo judío, porque es un pueblo de pacto. De ahí vino el Mesías. Es un pueblo de pacto a los patriarcas, ¿no? Sin el judaísmo no tendríamos Torah, no tendríamos la ley, no tendríamos los profetas, no tendríamos la Biblia, no tendríamos ni siquiera al Mesías que nos salva, ¿no? O sea, la base, la raíz, ese vástago que dice la Biblia, que de donde va a salir el retoño, es el judaísmo. Por eso es que aún hasta la actualidad, por eso ha habido el antisemitismo en todo el mundo. ¿Y por qué nace el antisemitismo? Porque es algo muy extraño. O sea, antisemitismo ha habido en todas las épocas, empezando desde el Imperio Romano, en la Edad Media. Y nosotros sabemos lo que ha pasado ahora en el siglo pasado, eh, eh, por el Holocausto. ¿Quién ha provocado eso? Muchos sociólogos, teólogos pueden tratar de dar explicaciones de forma lógica, filosófica, sociológica. Pero espiritualmente, la realidad es que Satanás estaba atacando al pueblo de Dios, al pueblo escogido, elegido por Dios. Ahora, aparte la iglesia, ¿por qué perseguían a la iglesia? ¿Por qué el Imperio Romano se ha dedicado a perseguir a la iglesia? ¿Qué cometía? ¿Qué delito cometía? El único delito que cometía es que no quería adorar a otros dioses, nada más, tanto como el judaísmo. Por eso también el judaísmo era perseguido, porque no querían adorar, o sea, su amor a su cultura era tan grande que no querían, pues, romper los mandamientos que Dios les había dado. Entonces, tanto el judaísmo como el cristianismo han sido perseguidos después de la muerte de Jesucristo hacia adelante a todos. Claro, el judaísmo también en un inicio persiguió a la iglesia también. Y de ahí el Imperio Romano persiguió a ambos. Y de más imperios, de más regiones también han perseguido tanto al judaísmo como a la iglesia. Incluso en Perú, la Inquisición en el Perú persiguió a los protestantes y a los judíos. Y los asesinaba, literalmente. Ustedes pueden ir en las catacumbas de acá en Perú y ver de qué manera los torturaban por herejes, ¿no? Tanto al protestantismo como al judaísmo. Entonces, el judaísmo ha sido perseguido hasta que en los últimos tiempos, ahora, ellos han tratado de regresar a su tierra, pues, ¿no? A la tierra de Israel. Ahora, esto antes de la Segunda Guerra Mundial ya había una idea de sionismo o para regresar a su tierra antes de la Segunda Guerra Mundial. Como estamos hablando la semana pasada, uno de los elementos básicos de toda religión es su literatura. O sea, cómo una religión sustenta sus creencias, cómo una religión sustenta sus prácticas ritualistas, incluso cómo una religión sustenta su moral, su ética y su conducta basado en sus libros sagrados, así como o mejor dicho, uno de los libros sagrados más antiguos en el mundo
es la Tanaj judía. Como algunos creen, creo que para mí es uno de los más antiguos escritos, ¿no? Tenemos también, a ver, los escritos más antiguos están, pues, entre ellos está el egipcio, el hebreo, si no me equivoco, el caldeo también es uno de los idiomas antiguos, el cuneiforme, ¿no? Entonces, se cree que esos escritos son aproximadamente del año 4000 antes de Cristo por los descubrimientos que se ha hecho, ¿no? Eh, Sin embargo, se ha consensuado que el hebreo, el paleo hebreo o el hebreo mosaico, más o menos se crea en el año 1500 antes de Cristo. Algunos creen que el hebreo es el idioma dado por Dios a Israel, ¿no? Eh, ah, ah, pero también tenemos que pensar que Abraham hablaba hebreo. Por eso le decían Abraham el hebreo, o eh, el que habla el idioma detrás del río. El hebreo significa el que vive a la espalda o el que vive alejado. Eso significa hebreo en realidad. Eh, Abraham hablaba caldeo, fenicio, egipcio y arameo. O sea, uno de los idiomas más antiguos es el arameo. Probablemente en la mezcla de esos idiomas Abraham ha producido un nuevo idioma para su descendencia, que es el hebreo, ¿no? Por eso le decían el hebreo. Cuando estaban en Egipto también guardaban ese idioma hebreo. Cuando salieron de Egipto también guardaron su idioma hebreo, ¿no? Entonces algunos creen que incluso que el hebreo es mucho más antiguo, ¿no? Que Moisés. Eh, ellos van a escribir en el año aproximadamente después del exilio, en tiempos de Esdras, van a reunir todos los escritos del Antiguo Testamento. A esos escritos del Antiguo Testamento se le va a llamar la Tanaj, que es un acróstico. Tanaj es un acróstico. En realidad va a ser el acróstico de Torah, la T de Torah, la N de Nevi'im, acá, y la K de Ketuvim, ¿no? Entonces, con estas letras van a formar la Tanaj, ¿no? El Tanaj, al final, ¿no? Entonces, acá está la Torah, la Nevi'im y los Ketuvim. Eh, el, la Biblia hebrea va a tener tres divisiones. Esto lo podemos demostrar en el libro de Lucas, Lucas capítulo 24. Cuando el Señor se le aparece a dos discípulos, cuando el Señor está yendo a Emaús, los discípulos hacen preguntas al Señor y el Señor le dice, esto tenía que suceder al Mesías, ¿no? Todas las cosas que están escritas en la Torá, le dice, y ahí hace las tres divisiones que tenía la Tanaj, Jesucristo, hace las tres divisiones. Ahí está todo lo que está escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos, dice. Haciendo ver que la Tanaj judía o la Biblia judía tenía tres divisiones. Eso también respalda muchos escritores en el tiempo de Jesucristo. Creo que también está ahí Filón de Alejandría. Filón de Alejandría también reconoce estas tres divisiones de la misma manera. Eusebio Cesarea, no. Eh, ¿Cómo se llama? Este historiador judío. Hay un historiador judío en tiempos de Jesucristo. Mm, se me-
Eh, mm, ya me voy a recordar. Eh, También hace la referencia de la división en tres, hace una división en tres de las Biblias, de la Biblia judía. Ahora, ¿qué contiene estas divisiones? La ley va a tener el Pentateuco. Nosotros ya conocemos esto. Los profetas van a ser diferentes a la forma como nosotros distribuimos en nuestras Biblias cristianas. Para ellos, los profetas, dentro de los escritos proféticos, está Josué, que puede ser, según la tradición judía, ha sido escrito eh, por el profeta Samuel. De la misma manera, Jueces, escrito por Samuel, y saben que parte de Primera de Samuel, no toda la buenas noches. No todo Samuel escribe Samuel, porque él en los primeros capítulos de Primera Samuel ya muere, ¿no? Creo que, no me acuerdo, capítulo 24, creo, algo así. Ya se narra la muerte de Samuel. Entonces, ¿quiénes continúan escribiendo la, la vida eh, de los gobiernos de los reyes de Israel? Los profetas, discípulos de Samuel? Natán, por ahí está uno de ellos, y otros profetas, discípulos de Samuel, van a escribir los siguientes libros, que se va a llamar los reyes, ¿no? Luego van a tener lo que nosotros conocemos, los libros proféticos como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. Entonces, ese grupo se va a llamar los Nevi'im. Porque Naví es la palabra hebrea para profeta, ¿no? En plural, Nevi'im, los profetas. ¿Qué va a tener el Ketubim? El Ketubim va a tener los libros patrios. De esa manera lo va a llamar a algunos en el tiempo de Jesucristo. Ya me acordé el nombre de ese historiador judío, se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo, a este grupo que se llama los escritos, lo va a llamar los Ketubim o los libros patrios. Y él va a reconocer estos libros que están en este grupo: a los Salmos, a los Proverbios, al libro de Job, al Cantar de los Cantares, al libro de Ruth, las Lamentaciones de Ezequiel, los Eclesiastés de Salomón, el libro de Esther, el libro de Daniel. No va a estar en los proféticos, va a estar dentro de los escritos, porque no consideran a Daniel como profeta. Esdras y Nehemías, ambos creen, según la tradición, escrito por Esdras, y Primera y Segunda de Crónicas, ¿ya? Primera y Segunda de Crónicas está escrito, es un escrito moderno, a diferencia de Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes se cree que fue escrito antes del exilio, y Primera y Segunda de Crónicas después del exilio. Algunos creen que Primera y Segunda de Crónicas lo escribió Jeremías, ¿ya? Eso dentro de la tradición judía. Entonces, hasta la actualidad, ellos conservan estos escritos del Antiguo Testamento como base para su religión, como base, digo, para su religión, porque después ellos van a agregar otros escritos a sus creencias. A ver, hasta ahí estamos, hermanos. Hasta ahí estamos. Si hay alguna pregunta antes de continuar, antes de cambiar de tema, pueden formularlo, ¿ya? Pastor, una pregunta. Sí, Pastor Guillermo. Eso es una estructura
judía, ¿no? Hebrea. Sí, dentro de la Tanaj judía. Esto es los libros de los judíos, pues, ¿no? Esa es su Biblia está distribuida de esta manera. Ujú. Sí, pero para nosotros sí ha sido modificado en en la Biblia que tenemos. Claro, ¿Cuál es el, el la criterio, interpretación que nosotros lo podemos dar como cristianos, ¿no? claro, En estos tiempos. el criterio de la división de la Biblia cristiana, del, la Biblia cristiana, pero de la Reforma, no de la Biblia cristiana helénica. Hay que entender que esta Biblia hebrea que fue terminada, o mejor dicho, que se usó en los tiempos de Jesucristo, porque Jesús cuando entraba a las sinagogas leía realmente este rollo, porque eran un rollo, eran rollos, ¿no? Ya estaba terminado el canon del Antiguo Testamento. De ahí más adelante, después de la destrucción de Jerusalén, estas Biblias se van a mantener, van a seguir siendo copiados por los judíos que habían sido expulsados de Jerusalén, ¿no? Por los sacerdotes. A esos sacerdotes se lo van a conocer más adelante como, o se le conocía como escribas, pero más adelante lo van a conocer como los, eh, este, ¿cómo se llama esto? Bueno, ya me voy a recordar, pero estas copias de esta Biblia lo van a hacer los judíos en todas las naciones, que normalmente va a haber dos grupos de judíos que van a hacer estas copias. Uno, los judíos de Babilonia y otro, los judíos que vivan en Palestina, ¿no? Van a hacer estas copias de estos libros. Y siempre van a tener solo estos libros, no van a agregar más. Sin embargo, los judíos helénicos o los judíos que van a tener el idioma griego van a traducir esta Biblia al griego, más o menos 100 años antes de Jesucristo. Esta Biblia lo van a traducir al griego y le van a agregar otros libros, los deuterocanónicos. Esta Biblia, traducida al griego, lo van a llamar la Septuaginta. ¿Ya? Eso va a estar circulando incluso antes de la llegada de Jesucristo, es más o menos 100 años antes de Cristo, la Septuaginta va a estar circulando a través del imperio, el imperio romano, pero va a ser una Biblia aumentada. Y esta Biblia Septuaginta va a ser traducida al latín más adelante, y la que se conoce como la Vulgata Latina. Entonces, más adelante, en el latín va a estar también los escritos, los deuterocanónicos. Ya cuando viene la Reforma en el año 1500, nosotros, los protestantes, vamos a quitar los libros deuterocanónicos y nosotros nos vamos a quedar solamente con estos libros tal como tenían los judíos. Tal como tenían los judíos, nosotros lo tenemos. El Antiguo Testamento no tenemos agregado acá los deuterocanónicos. Tampoco los judíos tenían los deuterocanónicos, porque eso fue aumentado por los griegos, no por los católicos. Por si acaso, en ese tiempo ni existía la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica dice, nosotros hemos puesto los libros deuterocanónicos que los protestantes lo han sacado. No, no, no. Los católicos ni existían los católicos en esa época, ¿ya? Y los católicos aparecieron muchos años después. ¿Verdad? Entonces no podían haber puesto los católicos los deuterocanónicos, es imposible, ni siquiera existía la iglesia en esa época. Los que pusieron los deuterocanónicos fueron los judíos helénicos, ¿ya? Los judíos helénicos. Después los católicos lo asimilaron con la Vulgata Latina. Y nosotros tenemos los mismos libros, sino que nosotros los distribuimos en nosotros tenemos cuatro divisiones. La ley,
los profetas mayores, los profetas menores, tenemos no, después de la ley tenemos los libros históricos, después de los libros históricos tenemos los libros proféticos, ¿no? Perdón, los libros sapienciales, poéticos, y después tenemos los libros proféticos, ¿no? Nosotros lo hemos dividido de esa manera. El criterio para nuestra división en 4 partes es simplemente el género literario, ¿no? Pero la división de los judíos, el criterio para la división de los judíos es esta. La base de todos los escritos judíos es la Torá o la ley. En base a la Torá y la ley, escriben los profetas. Los profetas escriben en base a la ley. Y los escritos simplemente es lo que nosotros llamamos la literatura judía o literatura hebrea, ¿no? Simplemente es un tipo de literatura, nada más. Ese es el criterio que tienen los judíos para hacer esa división entre partes. Amén, pastor. Pastor Guillermo. Amén, pastor. Creo que está entendida porque nosotros hay veces que estamos estudiando, hay veces parece que esto un poco nos confunde pero viendo el resultado, los problemas de dónde ocasionaron, viendo todo eso, creo que todo queda en claro. Sí, sí, nosotros lo hemos mantenido, como protestantes hemos mantenido los mismos libros que tienen los judíos en el Antiguo Testamento. No ha cambiado, solamente la división ha cambiado, la forma de seleccionarlo, de distribuirlo, ¿no? Ahora, el problema del judaísmo es de que ellos van a aumentar otros libros. Ellos van a creer que hay una tradición oral. ¿Qué es la tradición oral para los judíos? Para los judíos, la tradición oral va a ser las interpretaciones que van a hacer los rabinos de la Torá o de la Tanaj, tanto de la Torá como de los profetas y los escritos. Entonces, ellos van a hacer otros libros que son precisamente esas interpretaciones del Antiguo Testamento y lo van a reunir y lo van a llamar Talmud, el Talmud, porque eso, según ellos, es las enseñanzas de los rabinos antiguos, las interpretaciones tanto de la ley como de los profetas y de los demás escritos del Antiguo Testamento, principalmente de la ley. Entonces, ¿por qué van a escribir eso? Porque ellos van a creer que como han sido dispersados en todo el mundo después de haber sido sacados de Jerusalén, los judíos van a perder la interpretación de la Biblia. Entonces, como ellos creen que van a perder las interpretaciones de la Biblia, hacen el Talmud, que sería como su teología básica o su teología sistemática, ¿no? Como nosotros tenemos, algo así. Es un grupo de comentaristas, comentarios acerca de la ley. Ese Talmud va a estar compuesto de la Mishnah. La Mishnah precisamente es, según ellos creen, en la tradición oral, ¿no? Y ellos creen que incluso esta tradición viene de los fariseos del tiempo de Jesucristo, los maestros de los fariseos. Nosotros sabemos que en el tiempo de Jesús se habla de un gran maestro en Israel, donde quien también le enseñó al apóstol Pablo, ¿no? Pablo dice, yo he sido enseñado por el gran Gamaliel, dice, ¿no? Entonces, ese Gamaliel probablemente también hizo sus interpretaciones de la ley del Antiguo Testamento. Y esas interpretaciones, los judíos lo han escrito como interpretaciones de la ley. Y esos escritos, pues, van a ser parte del Talmud. Ahora, Jesucristo va a reconocer que estas interpretaciones que hacen los judíos del Antiguo Testamento
lo van a reconocer como las tradiciones de los ancianos, ¿se acuerdan? ¿No? Ustedes cambian la ley, dijo Jesús, por vuestra tradición, ¿no? ¿Qué era la tradición? Pues la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen, ¿no? Todo lo que pueda ayudar a mi padre y a mi madre es corbán, o es una ofrenda a Dios, dicen, ¿no? Y ustedes están cambiando la ley por vuestra tradición, le dijo el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesucristo ahí? Pues que la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, pues, de que cuando yo obedezca a mi papá y a mi mamá, es como si estuviera obedeciendo a Dios. Aparentemente parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿ah? Por si acaso, no es lo mismo. Honrar al padre y a la madre es honrar al padre y a la madre. No es diciendo, voy a honrar al padre y a la madre porque quiero agradar a Dios. O sea, se dan cuenta de que ahí hay un cambio de objetivo en el cumplir la ley, hay un cambio eh, ¿cómo podemos decir? La motivación es diferente. En el mandamiento dice, obedece a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. La motivación es el mandamiento que Dios da para que los hijos demuestren su amor a su padre y a su madre. Pero en la tradición de los judíos, la motivación no es el amor hacia el padre y a la madre, sino es tratar de agradar a Dios por medio de la religión, ¿no? Yo obedezco a mi padre y a mi madre porque es como una ofrenda a Dios. No, 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 el Señor no dijo eso. El Señor dijo, no, no, no es que tú estás amando a tu padre y a tu madre para agradar a Dios. El Señor le dijo, ama a tu papá, a tu mamá, por amor a tu padre y a tu madre. No, no hay que decir que porque para agradar a Dios, no, no es eso. Eso agregaron los fariseos, pues, ¿no? En la tradición. Así, de esa manera, esas interpretaciones que hacen a la ley, posteriormente, otros maestros judíos van a hacer un libro con ese tipo de tradiciones y van a hacer lo que se llama el Talmud, ¿no? El Talmud va a estar compuesto de la Mishnah, o sea, eh, eh, interpretaciones del Antiguo Testamento, ¿no? La Mishnah y la Gemara son las interpretaciones del Antiguo Pastor, Testamento. hay una pregunta. Los Sí, judíos tienen 120 como un mandamiento judío ciento más, ¿no? Ellos han tratado de sacar más de 143, en la Mishnah. 143 mandamientos, creo, algo así. No, Sí no tienen estoy ahí muy seguro. escritos en los libros judíos. Ujú, sí, pero ellos hacen, aparte de tener la ley de Moisés y todo lo que está escrito en la ley, aparte de eso, ellos van a hacer interpretaciones de eso y lo van a escribir. Para ellos, más que, o sea, a ver, voy a poner un ejemplo. Acá está la ley, el escrito de Moisés, y junto con eso está las interpretaciones que lo han hecho los sabios. Para ellos, más importante que la ley es la interpretación que han hecho los sabios, o sea, el Talmud. Dicen, como la Iglesia Católica, ¿no? Que en la Edad Media dice, nadie puede leer la Biblia ni interpretar la Biblia, solamente el magisterio de la Iglesia puede interpretar la Biblia. Nadie más. Entonces, nadie, prohibido leer la Biblia. Solamente ustedes tienen que aprender el catecismo católico romano, que es la interpretación que hacen los sacerdotes, obispos, cardenales a la Biblia. Y te imponen, ¿no? Te dicen, no, te prohibido leer la Biblia, tú tienes que leer el catecismo. De la misma manera, en esa época, haciendo una comparación con los judíos
del Talmud, ellos van a decir, no lean la ley, no lean la Torá del Antiguo Testamento. Ustedes tienen que leer el Talmud, porque en el Talmud está la interpretación de la ley. Entonces, no necesitan leer la ley. Ustedes solamente necesitan leer es el Talmud. Entonces, de esa manera, obligaban a los judíos a leer el Talmud antes que la ley de Moisés, antes que el mandamiento. Y hasta la actualidad los judíos creen que, que para interpretar la ley primero tienen que saber el Talmud. Hasta la actualidad. Leen, los judíos leen hasta ahora el Talmud, ¿no? Ellos lo llaman la Torá oral, la Torá oral, ¿no? El Talmud está compuesto de la Mishnah y la Gemara, que la Mishnah es la interpretación de los sabios y la Gemara incluso es la interpretación de la interpretación, imagínense, ¿no? O sea, aparte de la Mishnah, está la interpretación de la interpretación, o sea, más interpretación. Y ellos hasta la actualidad discuten todo lo que está escrito en el Talmud. Para ellos es un libro tan importante como el Antiguo Testamento. Ahora, los judíos, el idioma judío, acá tendríamos que hablar muchísimo en realidad, muchísimo, y nos tomaría muchísimo tiempo también. El hebreo se ha mantenido por milenios, hermano. O sea, a ver, la base del hebreo es el fenicio. Cuando hacen excavaciones y se hacen descubrimientos en Israel o en esa zona de Medio Oriente, y se descubren escrituras fenicias, a la vez se descubren escrituras hebreas y en esa comparación se dan cuenta que son parecidas los caracteres. Claro, han evolucionado, ¿no? La cultura, la escritura fenicia, o incluso más atrás de la fenicia, había un hebreo pictográfico, ¿no? O sea, se dibujaba como los egipcios, ¿no? Ellos no tenían letras, ellos tenían dibujos, los egipcios. Para dibujar el agua, dibujaban el mar, ¿no? Unas olas. Para dibujar un ave, pues dibujaban el ave tal cual, ¿no? Para hablar de un guerrero, pues dibujaban al guerrero. Eso es pictográfico, es una escritura pictográfica que tenían los egipcios. De esa misma manera, los hebreos tenían una escritura pictográfica. La letra A era la cabeza de un buey, que se llamaba Aleph. La B, la segunda letra de los judíos, la B era el dibujo de una casa, que con la B se dibuja la B, ¿no? Que es Beit en hebreo es casa. Y así ellos tenían sus dibujos, ¿no? Había la mano, la yod era la mano, la baf era una estaca, la dalet era una puerta, o una ventana. O sea, dibujaban, era un dibujo, pero con el tiempo los fenicios modernizan el idioma hebreo y lo transforman en la escritura fenicia. O sea, ya no es ahora dibujos pictográficos, sino ahora es caracteres, ¿no? Son letras, realmente. Entonces, el idioma hebreo nace, o mejor dicho, sigue del fenicio. Ahora, este idioma hebreo en tiempos del exilio, cuando los judíos van a Babilonia, el hebreo sufre una modificación. El hebreo eh, se mezcla con el arameo o como el caldeo, que es lo mismo, se hace una mezcla y sale un hebreo arameizado.
sea, una forma de escritura totalmente diferente, pero sin embargo, ese hebreo que es ya como un hebreo junto con el arameo mezclado, es la que se conserva hasta la actualidad, es esta que está acá. Esta forma de escribir es la misma que se usaba en tiempos de Jesús, o incluso antes, ¿no? Es conocido como el hebreo arameico o el hebreo cuadrático, también lo conocen así. Eh, si se dan cuenta, acá no hay vocales. En este hebreo no había vocales. Más adelante ya se inventan los vocales. ¿Quiénes se inventan los vocales? Los masoretas, me acordé el nombre, ¿no? Los judíos masoréticos. ¿Quiénes son los masoretas? Las masoretas es un grupo de familias de judíos que han hecho las copias del Antiguo Testamento, o sea, han mantenido esa tradición de hacer las copias del Antiguo Testamento. Si no hubieran estas familias, porque son dos familias, una es de Tiberia, que es en Palestina, o por cerca de Palestina, era una familia tiberiana que hacía las copias del Antiguo Testamento a mano, ¿no? Por eso es que tenemos las copias del Antiguo Testamento, si no, no lo tendríamos. Y también lo hacían en Babilonia. Algunos judíos también en Babilonia hacen las copias. Esos son los masoretas, se llama a esos dos grupos que hacían, dos familias de judíos que hacían las copias del Antiguo Testamento. Estos masoretas, para no olvidar la pronunciación, ellos inventan en este idioma, en el hebreo antiguo, inventan vocales y lo van a añadir en el hebreo esas vocales para que no se olviden la pronunciación, porque ya los judíos, imagínate, en el año 1500 ya los judíos algunos estaban olvidando la pronunciación de algunas palabras del Antiguo Testamento, porque ellos no tenían vocales para leer su Biblia, ¿no? Lo tenían así, en el tiempo de Jesús era así, sin vocales. En la actualidad, los judíos mantienen este tipo de escritura sin vocales. En la actualidad ellos escriben así, sin vocales. ¿Cómo es que han mantenido su idioma y cómo es que han revivido su idioma? Porque ellos enseñaban a los niños esta forma de escritura, a sus hijos. Por eso es que lo mantienen. Y ha renacido su idioma, ¿no? Ahora, eh, claro, los judíos sionistas son los grupos de judíos que han regresado a Israel, ¿no? Han regresado a su tierra después de la persecución de los nazis, ¿no? En 1945 se le da un espacio en Palestina para que vuelvan a hacer su nación y se les obliga a los judíos sionistas, o sea, los judíos que habían regresado a Israel, se les obliga a hablar hebreo. O sea, les obligan literalmente, habla hebreo, tienes que hablar hebreo. En ese lugar, si estás en esa nación, porque ellos dicen, todos los países tienen su idioma, nosotros también tenemos nuestro idioma, así que debemos hablar el idioma de nuestra nación, hebreo. Eso ya había sido impulsado desde 1884. Incluso, ahora, eso para la nación, pero eso no significa que no hablaban hebreo. Los judíos hablaban hebreo en todo lugar donde estaban, como les digo, en Rusia, en Egipto, en Arabia, en Persia, en España, los judíos hablaban su idioma hebreo. No habían dejado de hablar ese idioma, pero solamente en sus comunidades, en sus familias. Pero cuando surge como nación, lo, lo, eh, los nacionalistas judíos obligaron a los judíos a hablar hebreo. Y si es que habían algunos judíos que no sabían hebreo, les enseñaban literalmente. El Ulpá se llamaba esa escuela
que enseñaron a los judíos a mantener su idioma, ¿no? A los que regresaban de las naciones, ¿no? A otras naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, los judíos se van juntando ya en Israel, forman su nación, ¿no? Nosotros sabemos ya de ahí toda la historia, ¿no? Ellos se van expandiendo debido a las guerras con los árabes, ¿no? Los árabes van haciendo guerra, ellos van ganando la guerra y se van expandiendo. Eh, Solo habían dejado esa franja de Gaza, ¿no? Que hasta la actualidad los judíos, por no expulsarlos de ese lugar, están siendo siempre, pues, atacados, ¿no? Precisamente por no, por dejarlos en ese lugar, ¿no? Entonces siempre son atacados. Ahora, la franja de Gaza o la Palestina son simplemente utilizados, ¿no? Especialmente los grupos terroristas, ¿no? Son impulsados por otras naciones árabes, por líderes. En realidad, todos los palestinos no son los que quieren la guerra con Israel, ¿no? Ellos no son los que hacen guerra, los que hacen guerra son los grupos terroristas, nada más. No es todo Palestina. Ahora, hay sectas judías. Los judíos desde el tiempo de Jesucristo nunca han sido de una sola idea, por si acaso. En tiempo de Jesucristo ha habido grupos, nosotros sabemos, ¿sí o no? En tiempo de Jesús, los judíos se dividían en, por ejemplo, los fariseos. ¿Quiénes eran estos grupos fariseicos? Ahora, mira, como digo, toda religión tiene sus sectas, toda religión tiene sus separaciones, tiene sus divisiones, sus diferentes maneras de pensar. Algunos creen que las sectas son una cosa y la religión es otra cosa. No, no, tienen relación. Todas las religiones tienen sectas. El judaísmo tiene sus sectas. El budismo tiene sus sectas. El hinduismo tiene sus sectas. El cristianismo tiene sus sectas. E incluso el cristianismo tiene sus sectas de sus sectas y de sus sectas. O sea, las sectas del cristianismo tiene sus sectas y esas sectas del cristianismo tienen más sectas. No, o sea, la religión con más sectas es el cristianismo. Son divisiones. Incluso llega el momento de investigación, ahora no por los cristianos, sino por gente que no es cristiana, tratando de investigar cuántas divisiones tiene el cristianismo, hermano, no llegan a identificarlo, se pierden. No pueden identificar cuántas divisiones tiene el cristianismo. Es abismal, es abismal. Bueno, continuamos con el judaísmo. En tiempos de Jesús, el judaísmo se dividía uno en fariseos, que era el grupo ortodoxo judío, quienes interpretaban la ley juntamente con los escribas. Los escribas eran quienes hacían las copias y los judíos, los fariseos, eran quienes interpretaban la ley. Podríamos decir que eran los rabinos de esa época, ¿no? Eh, Hacían buena interpretación los fariseos, por si acaso, muy buena interpretación. El problema no era la interpretación de los rabinos, el problema era su práctica. Porque Jesús les dijo, ¿no? Hagan todo lo que dicen los fariseos, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, pero no practican. Ese era el problema de los fariseos, no la interpretación. Porque los fariseos, incluso cuando el Herodes quiso matar a Jesús, llamó a los fariseos y les dijo, díganme dónde van a ser el Cristo según las profecías que ustedes leen, que interpretan, díganme dónde van a ser el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén. ¿Y cómo interpretaron eso? Porque eran intérpretes, sabían. El problema era sus prácticas. Eran codiciosos, egoístas, murmuradores, orgullosos, ¿no?
No se dejaban enseñar por otros. Por eso cuando vino Jesucristo y los humillaba en público, ellos se molestaban, pues, porque les decía sus cosas tal cual. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir del juicio? Sepulcros blanqueados, por fueros mostráis hermosos, pero por dentro son huesos podridos. Laven primero lo de dentro, que es lo más importante que lo de afuera, les enseñó. Los fariseos eran un grupo, Pablo era de este grupo fariseo. ¿Hasta dónde llegaba su extremismo? Hasta matar a su prójimo. Pablo era un asesino. Los fariseos probablemente tenían esa tendencia, ¿no? Incluso de matar a su prójimo. Los saduceos, este era el grupo sacerdotal, ¿no? Ahora, en el tiempo de Jesús ya no estaban los verdaderos sacerdotes, mejor dicho, en la autoridad, en el quienes debían tener autoridad dentro de los sacerdotes de Israel, o sea, mejor dicho, dentro de los sacerdotes ahí del templo, quienes tenían que tener autoridad eran los hijos de Aarón, porque así había quedado en la ley de Moisés. Solo los hijos de Aarón podían ser sumos sacerdotes y los levitas los sacerdotes. Sin embargo, los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesucristo no eran hijos de Aarón, eran habían comprado esa autoridad, habían comprado esa autoridad de sumos sacerdotes. Lo habían comprado al rey Herodes. Herodes había puesto a esos sumos sacerdotes que no eran descendientes de Aarón. Pero los que servían sí eran descendientes de Aarón, o sea, los sacerdotes comunes sí eran descendientes de Aarón, pero los sumos sacerdotes, los que tenían autoridad, no eran de Aarón. Herodes lo cambiaba cuando él quería. Incluso se cuenta que en el tiempo de Jesús ha habido muchos cambios de sumos sacerdotes. Ese grupo sacerdotal se llamaban saduceos, puestos por Herodes, ¿no? Ellos eran puestos por Herodes. Ahora, este grupo saduceo, que eran incluso extranjeros, tanto como Herodes, que no era descendiente de David. Herodes también era un descendiente, creo que era Edumeo de Edom, aliado con el emperador romano, había comprado esa autoridad para reinar en Jerusalén, en Judea. Herodes el Grande, de ahí vienen sus 4 hijos, ¿no? Felipe, eh, ¿cómo se llama el otro? Arquelao, creo. Bueno, no me recuerdo ahorita, pero el primero ha sido Herodes el Grande. Este Herodes el Grande repartió pues esta autoridad para los sumos sacerdotes a extranjeros también. Entonces, ellos no creían en los ángeles, por ejemplo, en cosas espirituales. No creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían si hay espíritu en el hombre, o sea, creían que el hombre simplemente es cuerpo y nada más. ¿No? ¿Por qué? Porque no eran descendientes de Aarón. Los celotes, este grupo judío era como terroristas de esa época, ¿no? Eh, eh, eran nacionalistas judíos, tan nacionalistas que querían expulsar a todos los romanos de ahí, de Judea. Entonces, porque ellos no querían que haya extranjeros en Judea. Y los romanos eran invasores. Entonces, este grupo celote eran celosos precisamente de su nación y querían expulsar a los romanos. Y cada vez hacían asesinatos pues, de romanos. En algún momento por ahí un romano descuidado y lo mataba.
Eh, de este grupo celote, el Señor escoge uno de sus discípulos, ¿no? Un asesino. Estaba dentro de su grupo, un terrorista. Al final, estos grupos celotes, después de la muerte de Jesucristo, van a hacer levantamientos en Jerusalén en contra de los romanos. Entonces se van a rebelar contra los romanos, van a hacer ejércitos. Estos grupos de celotes van a hacer ejércitos contra los romanos y por eso es que el emperador Vespasiano va a venir contra los judíos, porque los judíos van a estar haciendo problemas. Entonces, la ley romana era que haya paz en el imperio y si hay por ahí levantamientos tenían que ser apagados, ¿no? Entonces, por eso Vespasiano viene contra los judíos y los cerca. Dice que los cerca más o menos casi un año, si no me equivoco, y primero los matan de hambre a los judíos ahí dentro de Jerusalén. La gente come cualquier cosa en esa época, hasta hierba, dicen, según la traducción de este historiador Flavio Josefo. Incluso cuenta Flavio Josefo que por medio de Eusebio Cesarea también, cuentan que ha habido mujeres que han comido a sus propios hijos de hambre cuando los romanos habían cercado ahí Jerusalén. Eh, Después Vespasiano va a regresar a Roma y va a ser emperador, y va a dejar a Tito. Tito va a entrar y va a masacrar a todos los judíos que encuentren en Jerusalén, ¿no? El último lugar que van a tomar es Masada, ¿no? Se van a esconder ahí algunos judíos. Pero ¿quiénes levantan esta rebelión? Los celotes. Y por ahí se dice que entre estos celotes van a escoger, entre comillas, un Mesías, ¿no? Por ahí está uno que se conoce, creo, como Barcova, ¿no? Barcova también se va a rebelar contra los romanos, pero igual lo van a asesinar. Algunos van a creer que ese Barcova era un Mesías, ¿no? Entonces, por ahí, entre esos grupos celotes se van a levantar ciertos Mesías, ¿no? Los esenios va a ser un grupo separado de los judíos, probablemente grupo cristiano, discípulo de Juan el Bautista, ¿no? Los esenios van a ser un grupo judío separado de los judíos que se habían aliado con los romanos, o sea, los judíos que vivían en Jerusalén estaban aliados con los romanos, hablaban ya griego, ya no hablaban el mismo hebreo, entonces estos esenios se van a ir al desierto, como lo hizo Juan el Bautista, y van a formar comunidades. Incluso van a guardar manuscritos en esos desiertos. Los descubrimientos que se han hecho en la tierra de Israel, en las cuevas de Qumran, probablemente sean obras de estos grupos esenios, ¿no? Eh, Ellos van a practicar el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Van a tener piscinas. Cuando se hacen excavaciones, descubren que hay piscinas donde ellos hacían sus purificaciones. Van a ser bien estrictos en cuanto a la ley. Probablemente también hayan sido cristianos. Probablemente algunos. Los herodianos van a ser un grupo partidario de Herodes, ¿ya? Simplemente van a ser partidarios del rey Herodes. Ahora, como les dije, el judaísmo van a estar por todas las naciones, incluso llegan hasta América. ¿Cómo llegan a América? Con Colón. Pues Colón fue judío sefardí de España. Los judíos de España se les conoce como judíos sefardíes. Ha habido un gran grupo de judíos que han vivido en España, ¿no? Después han sido expulsados, creo que por Franco, el presidente Franco de España, pero también en tiempos de los reyes católicos también expulsan a los judíos de España. Pero algunos no creían que Colón iba a llegar a un lugar
poblado. Ellos creían que Colón iba a morir en el mar, porque ustedes saben que en la Edad Media no se creía que la Tierra era redonda, ¿no? Esférica, pensaban que era plana. Entonces creían que Colón iba a morir. Entonces, por ahí dicen que la tripulación de Colón eran incluso algunos delincuentes, ¿no? Algunos. Creen que gente despreciada ha sido la tripulación de Colón. Pero eran judíos, un grupo de judíos, incluyendo Colón. Después Colón muere. Ni siquiera lo reconocen como descubridor de América. En España lo matan. Claro, porque los reyes católicos van a querer robar todas las cosas que hay en esa nación, ¿no? Las invasiones eran permitidas en esa época. Ha habido invasiones en África por imperios, ¿no? Los imperios se quitaban las naciones pobres, ¿no? Inglaterra, Francia, Portugal, a pesar que eran cristianos, por si acaso, incluso hasta protestantes, eran colonizadores, esclavizadores. ¿Quiénes llegaron a Estados Unidos? Protestantes. ¿Esclavizaron o no? Esclavizaron. ¿Quiénes llegaron a Perú? Católicos romanos, cristianos. ¿Esclavizaron o no? Esclavizaron. ¿Asesinaron? Asesinaron. ¿Robaron? Robaron. Y eran cristianos. En Norteamérica, ¿hubo esclavismo? Claro que hubo esclavismo. ¿Quiénes eran? ¿Católicos romanos? No, protestantes. ¿Quiénes hicieron las guerras en Europa? La guerra de los 30 días, por ejemplo. Perdón, la guerra de los 30 años. Estas guerras acá en Europa. Incluso las guerras la guerra de Napoleón, franceses, eran guerras cristianas entre territorios protestantes y territorios católicos romanos, cristianos. Y a los judíos los expulsaban de cada nación. Eran expulsados de Francia, de España, de Crimea. Acá había muchos judíos rusos. De Polonia también han sido expulsados hacia Alemania y en Alemania los masacraron. En Lituania, acá al norte, claro, los judíos iban a ir lo más apartado de las civilizaciones para que no los maten. Hermanos, hay judíos que han llegado incluso así a América, a tratar de huir de las persecuciones. En tiempos modernos, ahora en la actualidad, también el judaísmo está dividido. Hay judaísmo rabínico, un tipo de judaísmo que probablemente se pueda comparar con el fariseísmo de la época de Jesucristo. Ellos van a creer en el Talmud. Tal como dice el Talmud, van a guardar. Van a creer también en la Torá, pero también van a creer en el Talmud, ¿no? O la Mishnah, como dicen ellos, ¿no? Van a creer en eso. Y ahora, estos judíos rabínicos aún permanecen incluso en Israel, o sea, van a regresar a su tierra y van a tratar de difundir su cultura ahí, o mejor dicho, su religión ahí en Israel. Pero aparte de este judío rabínico, de estos rabinos, va a haber otros judíos, ¿no? Claro, hay variedad, pues, ahora en el tiempo de Israel. Los caraítas van a ser un grupo de judíos que van a venir de Europa, ¿no? Como les digo, de estos lugares, ¿no? De acá de Europa. Esos judíos caraítas van a ser diferentes a los judíos, pues, rabínicos, ¿no? Los judíos rabínicos van a tener su autoridad en un maestro rabí. Pero estos caraítas van a ser comunidades un poco separadas de estos rabinos
van a tener sus propias comunidades muy aisladas, van a seguir hablando su idioma hebreo, el, ¿cómo se llama? El Yiddish, creo que lo llaman su idioma. Aun cuando han estado en Rusia, han estado en Polonia, han estado en esos lugares, van a seguir manteniendo su idioma. Pero ellos, por más que han tratado de guardar el idioma hebreo, van a sufrir ciertos cambios, ¿ya? Y va a ser bien difícil, como han estado en Europa, en todos esos lugares, en diferentes países, con otros diferentes idiomas, van a perder cierta entonación del hebreo, ¿ya? De este grupo va a salir un grupo de los caraítas, ¿ah? No de los judíos, no de estos judíos talmúdicos o rabínicos. De estas comunidades caraítas va a salir un grupo de judíos que se llama los hasidismos o el hasidismo o los hasidíes, ¿ya? Va a ser una comunidad judía muy ortodoxa, muy separada, muy diferente a los otros judíos. No se van a querer contaminar con otras, o sea, no se van a querer asimilar a las naciones, ni siquiera al modernismo. Van a querer vivir el judaísmo tal como lo heredan de sus antepasados. Van a ser comunidades separadas. Ellos no van a creer no van a querer hacer o mejor dicho, sí van a querer tener una nación, pero ellos no les van a tener, no les van a dar importancia. Ellos creen que el judaísmo se puede vivir también en otras naciones, sin necesidad de regresar a Israel, ¿no? Por eso, hasta en la actualidad, estos grupos, los hasidíes, ha habido en Estados Unidos, hay comunidades de hasidíes en Estados Unidos hasta la actualidad que hablan su idioma, tienen sus prácticas y si no permiten el internet, no tienen televisión. O sea, está prohibido la televisión, está prohibido el internet en su comunidad. El judío, los hasidíes no estudian en las universidades, ellos tienen sus propias escuelas, sus propias universidades. Sus hijos se casan a tempranas edades. Es un grupo cerrado. Forman una comunidad, pero son cerrados. Algunos de estos escapan de esa comunidad para conocer, pues, la ciudad, las cosas modernas. Y a veces denuncian a estos grupos judíos, los denuncian como radicales, ¿no? Porque a sus hijos no le dejan tener internet, no les está prohibido salir conocer el mundo. Viven una separación total de lo mundano. Las mujeres viven separadas de los hombres, usan sus velos, incluso en Israel mismo hay estos grupos de hasidíes. O nosotros lo conocemos, a ver, lo van a conocer como judíos ultra ortodoxos. A ellos también le conocen como judíos ultra ortodoxos. Son los que tienen pues esas rulitos a los costados, ¿sí o no? Las mujeres se visten todo tapadas como si fueran islámicas, ¿no? Son judíos ultra ortodoxos. Han vivido también junto con el Islam, estos judíos. Antes, los islams, los islamistas tenían, se puede decir, amistad con estos grupos, no les perseguían. Eran comunidades bien cerradas. Ha habido estos judíos hasidim en México y los han denunciado por abuso de niños. Dice, porque a sus niños, pues no les permiten ir a las escuelas, o sea, no les permiten salir de esa comunidad. Entonces, los que se escapan, los que quieren modernizarse, se escapan de estas comunidades y denuncian, pues, a estas autoridades. Y hay noticias, hace poco, unos años atrás, hay noticias que han venido
policías a estas comunidades judías y ellos no pueden comunicarse, no hablan inglés, está prohibido ellos hablar en otro idioma y solamente hablan su propio idioma. Entonces han venido policías, han dicho es una secta judía, que acá maltratan a niños, todo una difamación. Han metido preso a algunas autoridades de estos grupos. Pero ellos no, es su cultura. Ellos tratan de escapar, han tratado de escapar de las persecuciones de Europa y han permanecido grupos en Estados Unidos, algunos han ido a Canadá, algunos hasta en México, pero siempre los han perseguido por su hermetismo, ¿no? En Israel también, en su propia nación, en Israel, también han perseguido a estos grupos extremistas judíos, ¿no? Los tratan de extremistas, pero es que es un grupo que se trata de cuidar del mundo. En realidad, esa es su motivación, hermanos. Las mujeres se visten todo tapadas. Si nosotros viviéramos como ellos, hermanos, si no tuviéramos internet, si nos separaríamos así del mundo, para mí, ellos aún mantienen guardan el sábado, comen comida kosher, no o sea tal como dice la ley, tienen sus propios restaurantes, tienen sus propios mercados, pero son comunidades así que viven no solamente en Israel, también en Estados Unidos, en México, no sé si acá en Latinoamérica, no sé si en el Perú, de repente hay. Los judíos sefardíes, con eso vamos a estar terminando. Los sefardíes son judíos de España y de Portugal. ¿Saben cuál es lo bueno de estos judíos sefardíes? Ya no va el tiempo. Los judíos sefardíes, eh, como han vivido en España, el idioma hebreo, el hebreo que ellos han mantenido, eh, creo que mezclado con el español, va a ser el andino. Landino se va a llamar. Ellos hablaban el andino, o sea, es un hebreo mezclado con español. Eh, incluso hasta la actualidad, hay algunos hablan landino, algunos sefardíes, judíos sefardíes españoles. Han vivido mucho tiempo en España, porque los judíos han tratado de ir del Imperio Romano, incluso de esa época, hermanos, la persecución romana, entonces los judíos se han ido a España y habían comunidades judías en España que se han mantenido por muchos años ahí. Hay historia de judíos españoles, hay evidencia de judíos de muchos años en España. Ya en los últimos tiempos después han sido expulsados de España, pero eso recién en estos últimos tiempos. Pero ha habido años que los judíos han estado ahí en España. Hay literatura española, literatura judía en España. Hay lugares, casas antiguas de judíos en España, ¿no? Creo que de ahí todavía tienen algunas formas de hablar. En España todavía hay unas formas de hablar de estos judíos antiguos. Entonces, estos sefardíes, miren lo que han hecho. Ha habido mucha literatura judía en España. Creo que está Maimónides, que ha hecho, creo que mucha literatura, no me acuerdo otros. El Kusari también hay otro, creo, que no me acuerdo el otro, pero ha habido mucha literatura judía, filosofía judía incluso. Y gracias a estos judíos sefardíes, hermanos, se ha podido unificar el idioma hebreo, porque los caraítas, a pesar que hablaban el hebreo, tenían ciertas confusiones porque habían sido absorbidos por otros idiomas europeos y en Europa había muchas formas de hablar. En cambio, los sefardíes tenían un idioma, el idioma hebreo lo tenían un poco más puro. Entonces, los que van a crear el idioma hebreo en la actualidad en la nación de Israel, quienes van a influenciar más en el idioma hebreo de la nación de Israel en la actualidad son los sefardíes. Por eso cuando nosotros cristianos en la actualidad aprendemos hebreo,
aprendemos hebreo sefardí, hebreo español. Y es más fácil, hermanos. Leer el hebreo es mucho más fácil que aprender inglés. Porque en el inglés, pues uno tiene que, no lee tal cual como está escrito, ¿no? You, por ejemplo, se escribe Y-O-U. Si nosotros leemos tal como en el español, leeríamos yo-u. Pero en inglés, pues you, algunas S leen I. ¿No? Es bien difícil en inglés. Pero el hebreo, cuando tú unes una consonante con una vocal, se lee tal como en el español. Es más sencillo que el inglés. Se los aseguro. De repente, más adelante vamos a tener clases de hebreo y van a ver que es muy sencillo. No es tan difícil. Gracias a estos judíos sefardíes. La visión mesiánica de los judíos. Ellos no creen en Jesucristo, ¿no? No saben ustedes, no creen que Jesús es el Mesías porque no va a cumplir lo que ellos creen que debería cumplir el Mesías, ¿no? Para ellos, un Mesías no solamente es Jesús, ¿no? Como nosotros, como el cristianismo, creemos que el único Mesías es Jesucristo. Para ellos ha habido muchos Mesías en toda la historia. Todos los reyes de Israel eran Mesías. ¿Por qué? Porque eran ungidos. De la misma manera, los sacerdotes eran Mesías porque eran ungidos, porque Mesías significa ungido. Por eso ellos no creen que Jesús sea el único Mesías. No, creen que ha habido varios Mesías. Para ellos el mesianismo es simplemente un líder político, ¿no? O incluso militar. Ellos toman como ejemplo de Mesías a Bar Jova, como les dije, que es un revolucionario, ¿no? Entre las características de un Mesías tiene que ser perseverante en la Torah, o sea, lector de la Torah. Por eso los judíos, hermanos, día y noche, los varones no estudian ninguna profesión, o sea, los varones judíos ortodoxos, los Hasidim, por ejemplo, o los ultraortodoxos, no estudian ingeniería, así como nosotros, ¿no? Carreras para ser proveedores de su hogar, ¿no? Ellos estudian Torah, 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 pura, pura ley, puro mandamientos, hermano. Ahora, a diferencia de los judíos eh, de los rabinos, porque hay dos sectas en Israel marcadas, los rabinos, que son un poco más modernos, pero los hasidim, también los ultraortodoxos, los hasidim no leen mucho Talmud, los hasidim sí leen literalmente el Antiguo Testamento tal cual. En cambio, los rabinos leen el Talmud y ahí hay ciertas discrepancias. Han apoyado, ambos grupos religiosos judíos han apoyado para que se crea la nación de Israel como la que tienen ahora. Incluso la nación de Israel les da subsidios a estos grupos religiosos. Por eso ellos viven de los subsidios del Estado. Ellos estudian pura Torah, no se dedican a otra cosa. Quienes estudian más bien otras cosas, de ingeniería y otras cosas, son las mujeres. Las mujeres probablemente ellas trabajan más bien y ayudan a sus familias. Eh, Ahora, estamos hablando de los judíos ultraortodoxos, pues, ¿no? Porque hay judíos que no son ultraortodoxos, que son más liberales, que sí tienen su trabajo y todo lo demás, incluso no leen mucha Torá. Sin embargo, la nación de Israel, haciendo pacto con estos judíos ultraortodoxos, la nación de Israel guarda el sábado, celebra las fiestas judías, ¿no? Incluso algunos hacen circuncisión hasta la actualidad. Ustedes saben lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Eh, los judíos, los palestinos han ingresado a, a Israel en un día de celebración, ¿no? Normalmente los árabes atacan a Israel en momentos que están celebrando sus fiestas.
Y ¿quiénes? Ahora, normalmente cuando celebran la fiesta los judíos cierran todo, o sea, no hay cine, no hay buses, no hay restaurantes, ellos cierran todo. Un Shabbat ellos deben cerrar todo. Y creo que era, incluso ahora han celebrado la fiesta de Yom Kippur, si no me equivoco, no me recuerdo qué fiesta han celebrado cuando han atacado ahora últimamente Israel, pero ellos estaban celebrando su fiesta. Los judíos ortodoxos se cierran, pero hay judíos liberales que habían hecho, que habían hecho sus fiestas en las partes donde están los judíos, donde están lejos pues de la ciudad, ¿no? En los kibbutz, que lo llaman, es donde se hace sembrío, donde se hacen los sembrados. Y habían hecho su fiesta en el desierto ahí, pues los judíos liberales, ¿no? No sé si ustedes han visto esa parte en las redes sociales. Y ahí es cuando han sido atracados pues, por el grupo terrorista Hamas, ¿no? Y han matado, hermanos, a quienes se les pasaba por su delante. No les importó si eran ancianos, joven, niño, mataron familias. Normalmente ellos decapitan. Ahora, no digo que ahora, juzgar eso, ¿no? ¿Quién ha sido más malo? No, no lo sé. Pues, no debían estar haciendo fiestas también los judíos ahí, ¿no? Si deberían guardar la fiesta judía, deberían estar ahí. Sino que hay judíos liberales, hay judíos, o sea, el judaísmo, como digo, para algunos incluso no es ni siquiera religión, porque hay judíos ateos, ¿ah? Como les mostré la primera clase, ¿no? Hay judíos ateos literalmente, judíos ateos que no creen en su Dios ni en su propio Dios. Así es el judaísmo en la actualidad. Si hay algo que quieren acotar, adelante, hermanos, porque ya estamos ya cumpliendo la hora. Pero si hay algo que quisieran acotar, adelante, hermanos, antes de terminar. Si no, pues lo que les he expuesto simplemente es un panorama general. Como dicen algunos, no es ni el 1% de lo que es el judaísmo en su totalidad. Esto, lo que le estoy presentando simplemente va a ser eh, digamos, como una inspiración para ustedes que pueden investigar mucho más acerca del judaísmo, incluso del judaísmo actual, no tanto del judaísmo del tiempo de Jesucristo, ¿no? Sino del actual, de la comunidad judía de la actualidad. Amén. ¿Hay algo que quisieran acotar? ¿Alguna inquietud? Si no. Pastor, una pregunta. Sí, Pastor Guillermo. Para nosotros, ¿qué tipo de judaísmo nosotros podemos tomar como ejemplo en estos tiempos? Eh, Difícil pregunta, ¿no? Pero mire, le doy mi opinión personal, ¿ah? No, es personal, muy personal. Para mí, en los Hasidim, la Biblia, Jesús lo dijo, ¿ah? Jesús dijo, si vuestras justicias no fueran mayor que los fariseos y que los saduceos, no entraréis al reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuese mayor que de los fariseos, dijo el Señor, si no fuese mayor que de los fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo era la justicia de los fariseos? Radicales. En la actualidad, ¿qué grupo judío es radical? Los ultraortodoxos. Son apartados totalmente del mundo, hermanos, para mantener esa separación, tienen que ser, pero muy, muy, muy amantes de los mandamientos, ¿no? Porque los judíos liberales
tal como dice su palabra, son muy reformistas, son muy liberales. Los ortodoxos creo que no van a la guerra. Ellos no van a la guerra, no están de acuerdo con la guerra, los ortodoxos. Los ultraortodoxos no están de acuerdo con la guerra. Ellos siguen esperando el Mesías. Ellos dicen, los que están gobernando la nación de Israel no son los que deberían gobernar. Ellos creen que en algún momento va a llegar el Mesías, pero ellos creen que va a salir de su propio grupo, ¿no? Sí, Eli, o alguien más. Bueno, sí, pensé que estaba levantando la mano alguien. Si no hay más preguntas, hermanos, entonces finalizaremos. Ya la próxima semana veremos el islamismo. He tomado una captura de pantalla para su asistencia. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Eh, bien. Amado Dios, eh, primeramente orar por el pueblo de Israel, Señor, por tu nación, por los judíos, los que guardan tu mandamiento, Señor, como dice tu palabra. Tú amas a los que están circuncidados de corazón y judíos en estos últimos tiempos son aquellos que guardan tus mandamientos, tu ley, y que aparte, Señor, de amarte a ti con todo su mente y su corazón, tienen que amar a su prójimo, Señor, como a sí mismo. Papá Dios, oramos por esa nación, por esa cultura tan que ha trascendido, Señor, en todos los tiempos, Padre, en todas las regiones. Tú conoces el corazón de cada persona y tú has podido cuidar a ese pueblo en todas estas épocas, por todas esas persecuciones. Y aún en la actualidad, tú sabes que están en otras naciones sufriendo también acusaciones y difamaciones. Pero conforme a tu palabra, Señor, tú vas a cumplir tus promesas a ese pueblo, vas a cuidarlo. Pero también, Señor, queremos que te conozcan a ti. Así nosotros como iglesia, tal como dijo el apóstol Pablo, queremos provocar a celo a tu nación. Como iglesia queremos ser, Señor, eh, ese referente hacia el conocimiento del Mesías, de ti, de nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos también consagrarnos y tener ese celo del judaísmo, Señor, pero ahora en el cristianismo. Y queremos, Señor, ser esa sal, esa luz a todas las naciones, Padre, y que el pueblo de Israel vea que la iglesia es parte de la herencia de Israel, de la nación de Israel, Padre. Por eso queremos, así como el apóstol Pablo quería provocar a celo a su nación, nosotros como iglesia también ayúdanos a resplandecer de tal manera que Israel vea en la iglesia un espejo de la nación, Señor, de su nación, de su pueblo, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva clase de religión y secta. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas ¿Nos noches. puede mandar el PPT, pastor, para estar Sí, estudiando? mañana, Gracias. por favor, mañana en la mañana se los estoy Bien, enviando. ¿No es cierto? pastor, Dios bendiga. Bendiciones, Dios les bendiga.
Dios le bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Pastor, también mándanos la grabación, pastor. Sí, está siendo Bendiciones, grabado. pastor. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones, hermanos. pastor, bendiciones, mis La hermanos. asistencia, pastor. Ya he tomado una captura de pantalla y ya lo tengo en la asistencia. No se Ay, preocupe. pastor. Bendiciones, Ujú. pastor. Dios Señor lo Bendiciones, bendiga, pastora pastor. Tomás. Nos vemos, hermanos. Hasta luego, hasta la próxima semana.